pues sean bienvenidos a la última parte de este tema. Estamos considerando el tema las heridas del temperamento. Así es de que vamos a ver la última parte de este tema, que es cómo evitar y sanar las heridas. Y vamos a ver un poquito la parte de Dios. Espero que me alcance el tiempo, y si me alcanza el tiempo podemos ver también un poquito la parte de los test del temperamento lastimado, cómo identificarlo, cómo poder ver algunos aspectos que puedan ser significativos en el manejo del temperamento a partir de ver el test. Eso solamente si nos da el tiempo, así es de que vámonos rápidamente. ¿Cómo evitar y sanar las heridas? Tenemos que empezar con algo muy importante en el trabajo del temperamento, en el manejo de las heridas. ¿Cómo podemos evitar y cómo podemos sanar esas heridas? La respuesta es muy simple: mediante la aceptación y el compromiso. Requerimos aceptación y compromiso, aceptación del temperamento y compromiso, porque acuérdate algo, estamos trabajando el temperamento de nuestros hijos para que ellos se sientan aceptados, pero también requerimos un compromiso intencional en el trabajo de su carácter para que su temperamento sea un temperamento sano que pueda proyectarse hacia las necesidades de la vida. Entonces, identifica cómo lo hacemos, cómo evitamos y sanamos heridas. Número 1, identifica tus propias debilidades. Ojo con esto, nuestras propias debilidades se pueden volver un problema en el manejo del temperamento de nuestros hijos. Nuestras propias debilidades, no verlas como debilidades, pueden ser el problema en el manejo del temperamento de nuestros hijos. Voy a ponerte un ejemplo. Ya dijimos en video pasado que los temperamentos dominantes se alían a emociones como la ira y el enojo. Los temperamentos extrovertidos. Entonces vamos a suponer que yo soy un padre colérico, y como mi temperamento está lastimado, el enojo va a ser la emoción que yo puedo, con la que puedo enmascarar mis heridas, como lo hemos establecido. Entonces, ese enojo va a estar constantemente en mi personalidad, afectándome a mí y afectando a las personas que me rodean. Ahora, vamos a suponer que tengo un hijo melancólico o flemático, y el enojo, o mejor dicho, ese temperamento se alía con la tristeza. Entonces mi debilidad puede ser un gran obstáculo, es una debilidad de mi temperamento, y puede ser un gran obstáculo al tratar de manejar a mi hijo melancólico o flemático. ¿Por qué? Porque naturalmente mi enojo puede estarle causando heridas y puede empezar a experimentar ese rechazo. Entonces es importante que al hacer los test de temperamento lastimado, nosotros podamos identificar nuestras propias debilidades, porque tus debilidades temperamentales de tu temperamento van a ser la plataforma de las heridas de tu hijo, y vas a transmitir muchas heridas a través de tus propias heridas. Mejor dicho, hay una ley dentro de la psicología, y es que todo aquello que sentimos lo actuamos. Entonces, a través de esa actuación heredamos nuestras propias heridas a nuestros hijos. Y puede ser que esas heridas que tú tienes, por ejemplo, si tú también experimentaste rechazo, a través de ese enojo transmitas rechazo a tus hijos. Entonces necesitamos identificar nuestras propias debilidades y trabajar en ellas. No podemos, escucha esto, no podemos tener un temperamento sano en la vida de nuestros hijos si nosotros no comenzamos por trabajar nuestras propias debilidades. Sana tu temperamento. Ya vimos cómo se sana el temperamento a través de la formación del carácter. Sana tu temperamento para que puedas tener la facilidad de manejar el temperamento de tus hijos. Número 2, y se va a repetir esta idea: identifica las debilidades de tu hijo y ayúdale a trabajarlas. Sé muy intencional en esta parte. Una vez que identificas su temperamento, entonces puedes identificar sus debilidades. Entonces puedes ser más intencional en poder ayudarle de una forma efectiva a que trabaje esas debilidades, porque acuérdate que las heridas del temperamento se alían a las debilidades.
Número 3, importantísimo, transmítele aceptación constantemente. Transmítele aceptación constantemente a ese hijo que Dios te ha dado, con el temperamento que Dios te ha dado. Transmítele aceptación. Y hay polaridades en el temperamento. Por ejemplo, padres con temperamento dominante van a batallar, o mejor dicho, extrovertidos, voy a usar esta palabra. Padres con temperamento extrovertidos van a batallar con hijos con temperamentos introvertidos, y viceversa. Padres con temperamentos introvertidos como flemático o melancólico van a batallar con hijos con temperamentos coléricos y sanguíneos, que son la otra polaridad. Entonces es muy normal, es parte de, porque somos los opuestos, son los temperamentos opuestos, pero el desafío es transmitirle aceptación incondicional. Me ha tocado ver padres melancólicos que transmiten rechazo a sus hijos coléricos o sanguíneos porque son por naturaleza diferentes en su personalidad, diferentes en su temperamento. Entonces la aceptación constante va a ser una plataforma para que el hijo crezca. Al trabajar debilidades, hazle ver que fortalecerlas contribuirá a la formación de su carácter. Y ojo con esto, en cuestión de carácter tenemos que hacer mucho énfasis. Te estoy ayudando a que fortalezcas tu carácter. Este hábito va a fortalecer tu carácter. Esta autodisciplina va a formar un mejor carácter, va a fortalecer un carácter positivo. Entonces, entendemos que el carácter alimenta la autoestima, por lo tanto, es sumamente importante que invirtamos tiempo en aquellas cosas que fortalecen el carácter de nuestros hijos. Entonces, las heridas se evitan y se sanan trabajando en estos aspectos. Si tú identificas que tu hijo tiene un temperamento lastimado, pues empieza quizás por ver cómo está tu propio temperamento y trabaja en él. Segundo, si ya identificaste el temperamento de tu hijo, ayúdale intencionalmente en cada una de las áreas para la formación de su carácter. Transmítele aceptación. No aceptamos las cosas malas que hacen, pero sí los aceptamos a ellos. Hacia su persona, transmítele aceptación. Dile: amo que seas así. Si es melancólico, amo que seas detallista, amo que estés tan conectado con tus emociones. Si es colérico, amo que seas líder, que tengas la facilidad de poder coordinar, de que seas un poco independiente. O sea, transmítele amor a cada una de sus cualidades, porque esa es su personalidad y es lo que queremos formar. Entonces, vamos con esta parte de aquí, si me permiten. En cuestión de esta gráfica, aquí podemos ver ya las debilidades marcadas cuando el temperamento tiende a ser dañado. Entonces, por ejemplo, ya vimos sus cualidades positivas, pero cuando el temperamento dañado, acuérdate algo, establecimos un punto, dijimos que sanidad consiste en equilibrio. ¿Te acuerdas? Me gusta usar esta expresión. Esta pluma no ayuda mucho, pero me gusta usar la expresión de que sanidad es equilibrio, y qué difícil a veces es mantener el equilibrio, ¿verdad? Pero la sanidad es el equilibrio de todas las cosas. Entonces nosotros queremos mantener ese equilibrio, porque sanidad es equilibrio y no cargarnos hacia un aspecto solamente. Entonces el temperamento lastimado, el temperamento cuando el hijo no se ha sentido aceptado incondicionalmente, amado incondicionalmente, entonces y no se ha trabajado su carácter, entonces se va a empezar a inclinar hacia estos aspectos. Y quiero hacer un repaso general. Por ejemplo, el sanguíneo a lo mejor va a pasar de expresivo y conversador a tener la necesidad de llamar la atención. Quiero puntualizar este aspecto. Va a empezar a llamar la atención. ¿Por qué? Porque ya es una necesidad no resuelta en él. Como no se le ha puesto la atención suficiente, va a empezar a ser más extrovertido de lo normal, más conversador de lo normal, porque necesita sentirse valorado, necesita llamar la atención. Entonces, un niño sanguíneo
que no ha sido trabajado en su temperamento de una forma adecuada, empieza a llamar la atención de una forma desmedida, pero ese llamar la atención es consecuencia de la falta de aceptación que siente, y ya estamos hablando de que su temperamento a lo mejor ya está teniendo algún daño. De atento va a pasar de ser atento, porque esa es la parte positiva, va a empezar esta parte que le llamamos búsqueda de aprobación. Por eso encontramos a muchos sanguíneos sobreinvolucrados. ¿Sabes por qué? Porque inconscientemente están tratando de buscar la aprobación de las personas. Entonces, de ser una persona atenta en el aspecto sano, como una cualidad, se va a un extremo, que es no solamente soy atento, sino que me sobreinvolucro porque necesito aprobación. De ser una persona amistosa, se va a un extremo que tiene que ver con la necesidad de aceptación. Necesito sentirme aceptado, necesito verme aceptado, y las amistades empiezan a ser más importantes, se involucra más con las amistades, empieza a desarrollar una amistad tóxica. ¿Sabes por qué? Porque busca un ambiente en el cual él se siente aceptado, porque naturalmente en casa no vivió esa aceptación. Papá y mamá no me aceptaron y era una necesidad básica en mí. Por lo tanto, como es una necesidad, los amigos, corro a la calle, empiezo a llenarme de amigos, y a veces amigos que no son una buena influencia, que están lastimados, con los cuales me puedo aliar, están lastimados como yo estoy lastimados. Entonces, la necesidad de aceptación le va a llevar a las amistades, y aquí encontramos a los niños, o mejor dicho, vamos a la otra etapa. Aquí encontramos a los adolescentes y jóvenes que ya empiezan a renunciar a su núcleo familiar para ir al núcleo de amistades en la calle, porque ahí tienen un ambiente de aceptación. El problema es que, ¿sabes quién los acepta? Personas que están heridos como ellos. Hay algo que podemos decirle a nuestros hijos, yo se lo he dicho a mis hijos: que te acepten no significa que te conviene. Tenemos que ser muy sabios en ese aspecto. El hecho de que alguien me acepte no significa que me conviene. Necesito cuidar ese aspecto. Entonces, a través de eso nosotros establecemos límites y decir, gracias porque me aceptas, pero al conocer a las personas no me conviene esta amistad. No es algo que me va a traer algo positivo, pero como nadie en su vida los ha aceptado, mejor dicho, papá y mamá no los aceptaron, entonces cualquiera que los acepte va a ser suficiente, y ahí comienzan los problemas, ¿verdad? Esas jovencitas, esas adolescentes que empiezan a buscar un amor, ¿verdad? Un amor aunque tenga muy poco tiempo, y detrás de eso hay una necesidad importante de aceptación. Vamos al siguiente: de entusiasta a parrandero. Usamos esta palabra, a parrandero, hablando de una persona que requiere el entusiasmo porque esa necesidad no se llenó de una forma saludable y nunca ha establecido límites, se ha ido al otro extremo, donde se vuelve una persona muy fiestera, se vuelve una persona muy relajienta, se vuelve una persona que llena necesidades a partir de esto. Y puede irse también de compasivo a sobreinvolucrado, no está aquí, o egoísta, que también son dos extremos diferentes. A nivel de debilidades, pues va a ser una persona más indisciplinada. De por sí la disciplina es una debilidad, ahora va a ser más indisciplinada, va a ser más insensible, y aquí el punto es más insensible, porque de por sí ya es insensible, pero ahora se va a volver más insensible. Se va a volver más improductivo, porque ser improductivo ya era parte de su temperamento. Se va a volver más egocéntrico, egoísta, y se va a volver más exagerado, porque es una forma de llamar la atención. Entonces el sanguíneo va a empezar a cargar su temperamento hacia estas necesidades. Ahora, hablando un poquito de las necesidades que tiene el colérico, vamos con la parte de colérico, que es otro temperamento extrovertido. El colérico va a pasar de voluntarioso a obsesivo. Vamos al otro extremo, de ser una persona
que rápido se dispone y ejerce voluntad para hacer ciertas cosas, porque el colérico dice, ¿quién lo hace? Dice el colérico, yo lo hago. Pero ese voluntariado se va a volver en obsesión, yo necesito hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estoy buscando validación y se vuelven personas obsesivas. Tenemos la tendencia los coléricos a ser obsesivos y luego se queda como parte de nuestra personalidad. Es malo cuando lo hacemos por búsqueda de aprobación. De independiente puede irse al extremo que se llama indiferente. Aquí le entra el no te necesito, ¿verdad? O sea, una cosa es yo soy independiente, no necesito de nadie para hacerlo. Mi temperamento colérico o el temperamento colérico le hace, yo soy independiente, yo tengo una hija colérica y es más independiente, desde muy chica empezó a ser más independiente. Entonces, pero el extremo es me vuelvo indiferente, no te necesito, no necesito de nadie, yo puedo solo. Entonces es el otro extremo. De visionario se vuelve a compulsivo, se va al extremo que es compulsivo. Naturalmente el colérico es visionario, es de proyectos, pero luego se vuelve compulsivo, proyecto tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, tras proyecto, porque no tiene una saciedad. De práctico se vuelve obstinado el temperamento colérico. Antes era práctico en mi aspecto positivo, ahora me empiezo a volver obstinado. Me confío demasiado quizás en lo que puedo hacer, o me vuelvo necio, también está esta palabra, ¿verdad? Solamente como yo digo, solamente como yo quiero, solamente esta es la forma de hacerlo de una manera correcta. Eso es la persona necia. De productivo se convierte en una persona ambiciosa. El colérico va a tener ese problema, va a tener cierta sensación de querer más, de querer más, de querer más, porque naturalmente es productivo, entonces se va a volver ambicioso. De decidido se va a ir a la parte de ser una persona impulsiva en su temperamento. Cuando ya el colérico está lastimado, se vuelve una persona impulsiva. Una persona decidida es aquella que le entra, ¿no? El impulsivo es el que le entra sin medir las consecuencias. Entonces se deja llevar por su necesidad de control y lo hace. De líder se va a convertir en un manda más. Se va a convertir en una persona que trae el látigo y anda latigando a todos porque su temperamento está lastimado. Va a ser una persona fría, más fría de lo normal, de lo que su temperamento dice, no emocional, más desconectado de sus emociones. De hecho, muchos coléricos tienen uno de los esquemas que llamamos inhibición emocional, que son el nombre de las heridas de la personalidad. Entonces se va a volver indiferente, como ya lo hemos establecido, se va a volver dominante o controlador, se va a volver rencoroso, y esto puede caer en amargura. Se va a volver sarcástico y se va a volver una persona irascible, cruel o déspota. Entonces esta es la parte del colérico, este es el temperamento lastimado colérico, ha caído en estas heridas. Ahora vamos, si les parece bien, vamos rápidamente con la parte del temperamento melancólico para ver cómo el temperamento melancólico expresa sus heridas. De dotado a presuncioso o inseguro. Aquí dos palabras. Presunción, que tiene que ver con ser presumido, de dotado. O sea, a veces los melancólicos se vuelven un tanto presumidos. O también el otro extremo, que es la inseguridad, porque esta inseguridad viene de su necesidad de reconocimiento. Entonces la necesidad de reconocimiento que ellos tienen les hace ser inseguros, están buscando validación y tienen temor no tener esa validación. De ser una persona analítica en el aspecto positivo, se vuelve una persona sobrepensadora. ¿Qué quiere decir sobrepensadora? Es que piensa demasiado, simple y sencillamente. Tiene miedo a actuar y está pensando y pensando y pensando. Son personas que aún en sus heridas les cuesta muchísimo trabajo y las están pensando constantemente, dándole vueltas a un asunto, dándole vueltas. Como son detallistas también los melancólicos, ahí están dándole. Cuidado con eso. De estratega puede también volverse obsesivo
o ansioso. Los melancólicos tienen esa debilidad, esa tendencia a ser obsesivos y ansiosos. De abnegado pueden entrar en algo que llamamos autosacrificio. Abnegado es renuncio o tengo la capacidad de renunciar a mis derechos o a mis privilegios a favor de los demás, pero cuando está en un extremo se sacrifican demasiado. Y hay una de las heridas de los temperamentos, de la personalidad, tiene que ver con eso, el me sacrifico más de la cuenta. Entonces, de trabajador se vuelve obsesivo también, de autodisciplinado a algo que llamamos estándares inflexibles. Ojo con esto. Esta es otra de las heridas. Un melancólico puede tener mayormente esa tendencia a crear estándares inflexibles. Una demanda muy grande es: no solamente tienes que limpiar, sino tienes que limpiar bien, y si no lo hiciste bien me lo haces otra vez. Entonces, porque se han vuelto estándares inflexibles, esto es así o es así. Y esto tiene que ver con exigencia, se vuelve una persona muy exigente. De hecho, de los temperamentos, los melancólicos, el colérico es el que truena los dedos, pero el melancólico es el exigente, se vuelve exigente, tanto para sí mismo como para otros. Entonces, en el aspecto de las debilidades, de variable a inestable, se convierte en una persona inestable. De autocentrado, de centrarse a sí mismo, se convierten en personas tímidas, porque de por sí son introvertidos, pero luego van al otro extremo, ¿no? Ser introvertido no significa ser tímido. La timidez es el resultado de la inseguridad. Entonces, el melancólico se vuelve una persona tímida, tiene miedo a exponerse, tiene miedo a hablarlo, tiene miedo. Propenso a persecución, a victimización. ¿Se acuerdan que dijimos que el melancólico es un poquito más propenso al bullying? Luego el melancólico entra en una condición de victimización, donde siempre se ve a sí mismo, piensa en sí mismo como una víctima. Entonces, de vengativo a amargado, de susceptible a altamente sensible. Ojo con esto. De por sí es una persona sensible, es una persona susceptible, pero cuando está lastimado su temperamento se vuelve altamente sensible. Va a ser el niño que por todo va a llorar, cualquier cosita llora. Va a ser el adulto muy propenso a afectarse emocionalmente. De teórico también pasa esa parte de obsesión en cuanto al conocimiento. De insociable se va a convertir en una persona retraída, porque de por sí el melancólico es introvertido, no necesita convivir con tantas personas. En cuestión de amigos prefiere uno fiel que 10 o 20 infieles, ¿verdad? Entonces, de insociable va al otro extremo que se llama retraído. Retraído, tengo miedo a interactuar con las personas. De crítico se convierte en una persona inclinada hacia el chisme, y de negativo se vuelve en una persona pesimista. Los temperamentos lastimados normalmente son temperamentos que por sus heridas se han vuelto personas pesimistas. Cuando decimos pesimistas es que siempre están esperando lo peor o ven el lado malo, y eso aumenta mucho su inseguridad, eso detona mucho su inseguridad y les cuesta muchísimo trabajo poder emprender nuevas cosas o aceptar cambios. Ok, vamos con el último, el flemático. El flemático lastimado. Vamos en las partes de fortalezas. Como fortaleza, él era una persona tranquilo, pero ahora se va a volver pasivo e indiferente. Este ya es el extremo, ¿verdad? De por sí soy tranquilo, ahora me vuelvo una persona pasiva, que no quiere hacer, que no quiere emprender. Soy indiferente tanto a mis responsabilidades, mis obligaciones, mi tarea en la escuela, etcétera, etcétera. Y a nivel adulto es igual, soy indiferente a lo que realmente necesito hacer. No quiero hacerlo porque mi temperamento está lastimado. De ser confiable se vuelve una persona insegura. De ser objetivo
se vuelve una persona temerosa. En su temperamento sano, él es un temperamento objetivo que busca un resultado, que sabe que quiere hacer, pero ahora va a ser una persona temerosa de intentar aquello que puede hacer. De diplomático se va a volver introvertido, inseguro. Entonces el temperamento lastimado le va a llevar a ser introvertido pero inseguro. De eficaz se va a volver una persona ineficiente. El flemático tiene esta tendencia cuando está lastimado que se vuelve una persona ineficiente. De hecho, carga mucho complejo de ineficiencia, de no ser capaz de organizado, práctico, calmado y plácido, que son aspectos positivos. Pueden ir a un extremo en cada una de estas áreas. El organizado puede ser obsesivo quizás en la organización, o puede convertirse en una persona que va al otro extremo, desorganizado completamente, porque está lastimado, está herido, y sus heridas, cuando se basa en la tristeza, pues simplemente no quiere funcionar. Entonces de ser calmado se vuelve, ahora sí voy a usar esa palabra que no debemos usar, que es lento, que es torpe, ¿verdad? Porque está lastimado. Y de ser una persona plácida, pues es una persona quizás que está batallando con algo de amargura. En cuestión de sus partes débiles, de por sí es desmotivado, ¿verdad? De por sí es alguien desmotivado, pero se va a volver una persona falta de compromisos. No va a querer comprometerse, no va a querer hacer, va a tener la enfermedad de Jaimito, o el complejo de Jaimito, el cartero: prefiero evitar la fatiga. De moroso se va a ir a impuntual, se va a volver una persona impuntual. De egoísta se va a volver una persona más egoísta, y de mezquino a un comportamiento ruin. Cuando hablamos de un comportamiento ruin, es un comportamiento inclusive un tanto ajeno y que daña a las personas. De indiferente a las necesidades de otros se va a volver una persona solitaria. Los flemáticos son solitarios. Se va a volver más indeciso, más temeroso y mucho más ansioso. ¿Por qué? Porque su temperamento está lastimado. Entonces, a grandes rasgos, quise detenerme un poco en las heridas de cada temperamento y cómo puede ser expresado. Y quizás al escucharlo, tú empezaste a decir: no, pues sí soy, sí es mi temperamento y sí me describe. O es más fácil, ¿verdad? No, si es mi esposo, si es su temperamento y sí lo describe. O mi esposa, ¿verdad? No, si es mi esposa, sí lo describe, está lastimada definitivamente. Eso es con este fin, que podamos identificar cómo funcionan las heridas del temperamento y qué provocan las heridas del temperamento. Si tienes alguna duda, no dudes en compartirla con nosotros, va a ser importante. El tiempo se nos está yendo, creo que no vamos a alcanzar a cubrir todo lo que queríamos, pero quiero hablar de este aspecto que también es muy importante en esta gráfica, porque tiene que ver con las necesidades de cada temperamento, porque estamos viendo la parte de cómo sanar el temperamento, entonces, o cómo evitar las heridas, ¿verdad? Entonces, cada uno de los temperamentos tiene diferentes necesidades. En eso se basa el temperamento, en la necesidad biológica que yo tengo, en mi construcción, quizás la forma en que mi propia personalidad expresa sus necesidades. Entonces quiero comenzar con el sanguíneo. ¿Cuál es su necesidad mayor? Yo quiero decirte algo, cada una de estas cuatro, todos las tenemos, pero hay una que es más dominante de acuerdo a nuestro temperamento. Entonces todos necesitamos sentirnos capaces, importantes, útiles, amados, pero según nuestro temperamento va a ser un poco más relevante eso, lo vamos a tomar muy en cuenta desde nuestro temperamento. Y por ejemplo, el sanguíneo, su necesidad es, necesita sentirse importante y necesita sentirse especial. Esto quiere decir que su valoración, él se va a sentir valorado
a partir de la atención que pueda tener en su entorno. Entonces, el sanguíneo necesita atención. De hecho, si tú te fijas, el sanguíneo está llamando con la atención constantemente de forma natural, es su esencia, pero cuando está lastimado necesita más atención. Entonces, la necesidad de atención le da valoración, obtiene valoración a partir de la atención que recibe. Si tú tienes un hijo sanguíneo, requiere atención. ¿Cuáles podrían ser los lenguajes que nos ayudan a suplir esta necesidad? Número 1, los aplausos. El sanguíneo requiere aplausos. Busca o necesita un poco más de reconocimiento que otros temperamentos. Algunos de sus lenguajes pueden ser también detalles y regalos, palabras de afirmación y quizás tiempo. ¿Cuál es la forma de saber cuál es la necesidad genuina? Pues haz el test. El test te va a decir de los lenguajes de amor cuál es su necesidad genuina, pero estos son aspectos que nos van a ayudar a nutrir este temperamento. Entonces, si tú tienes hijos sanguíneos, por favor, toma en cuenta estas consideraciones. Vamos con el colérico. El colérico o la necesidad del colérico es sentirse una persona capaz. Se centra en la capacidad, en los resultados. Acuérdate que este temperamento está inclinado a los resultados, ¿verdad? A la labor. Este temperamento va a adquirir valoración a partir del reconocimiento que tenga a lo largo de su vida. Va a requerir más reconocimiento. Va a requerir que tú otorgues ese reconocimiento para que él se sienta capaz y de ahí se sienta valorado. Entonces, su valoración la obtiene del reconocimiento. ¿Cómo podemos otorgar reconocimiento? Pues como dice este lenguaje de amor, ¿verdad? Palabras de reconocimiento. Es una forma en que el colérico va a sentirse. Mientras el sanguíneo ocupa que le aplaudas y le digas, qué bien lo hiciste. El colérico necesita más palabras de reconocimiento donde tú vengas con él y le digas, qué bien lo hiciste, gracias por hacerlo, gracias gracias por limpiar tu cuarto, gracias por ayudarme gracias, lo hiciste muy bien, gracias, oye, esto es significativo para mí. Entonces las palabras de reconocimiento van a ser importantes hacia él. Ahora quiero hacer una nota aquí, no es palabras de afirmación como lo dicta el lenguaje de amor. En este caso del colérico tiene que ver con reconocer lo que hace, porque su temperamento está inclinado a eso, a lo que se hace. Los actos de servicio van a ser importantes para el colérico y va a requerir confianza, que tú le delegues, porque de esa forma él se siente empoderado. Él dice, ok, sí, yo soy capaz, mis padres confían en mí, me delegan y de esa forma me hacen sentir útil, me hacen sentir que soy capaz. Vamos con el flemático. El flemático necesita sentirse útil. Él requiere verse como una persona útil. Esta persona, este niño o este adulto va a tener valoración a partir de la aceptación. Ellos batallan mucho con el rechazo. De todos los temperamentos es el más sensible al rechazo, porque es un niño más tranquilo, más pasivo, que cuando está lastimado se convierte en el niño lento, ¿verdad? Como lo hemos dicho. Pero su necesidad, él necesita sentirse muy aceptado. Algunos, quizás su lenguaje puede ser tiempo de calidad. Él va a requerir a nivel lenguajes palabras de afirmación para sentirse aceptado. Y él va a buscar quizás toque físico para nutrir o para tener la aceptación y nutrir su valoración. Y finalmente vamos con el último temperamento, que es el melancólico. El melancólico, su valoración la va a tener de la afirmación. Este es un temperamento altamente demandante a nivel emocional. Entonces, la valoración que tenga, la valoración la va a adquirir acerca de su afirmación. Por eso, quizás
las palabras de afirmación sea una buena estrategia. El estar diciendo constantemente te amo, eres importante, esas son palabras de afirmación que le dan valoración a una persona, que le otorgan el saber que es una persona importante, el tiempo de calidad, los detalles y los regalos, el toque físico. Entonces, la palabra que vamos a usar para este temperamento es que él necesita sentirse amado. El temperamento necesita sentirse amado y esto demanda tener vínculos emocionales importantes, claros, establecidos. En el matrimonio este tipo de temperamentos requieren muchas manifestaciones de valoración y requieren un vínculo mucho más emocional que otros temperamentos. Entonces, espero que puedas haber entendido algunas de las características de cómo llenamos las necesidades de los diferentes temperamentos. Porque si tú estás hoy en día luchando con un hijo que está batallando con su temperamento lastimado, entonces es importante que lo empieces a trabajar. Quiero pedirte que me regales un momento más para terminar con esta parte que para mí es importante: Dios y los temperamentos. Quiero terminar con esta parte: Dios y los temperamentos. Yo quiero compartirte algo. Dice Génesis 1:26 al 28: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esta palabra es importante para nosotros. Y señorea en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero llamar tu atención a esta frase: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. La Biblia nos dice que fuimos hechos a imagen de Dios. En nuestra esencia natural fuimos hechos a imagen de Dios. La palabra a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que acabamos de leer, es una expresión bíblica que se refiere al hecho de que el hombre, como creación de Dios, era un reflejo de la gloria de Dios. Nos hizo diferentes a toda la creación y no hay mayor creación que refleje la gloria de Dios que el cuerpo humano, que el ser humano. El hombre tiene la facultad, escucha, de reflejar el carácter de Dios por encima de todas las cosas. Y quiero señalar esta palabra porque es importante: el carácter de Dios. Fuimos hechos para reflejar el carácter de Dios. Ya hemos entendido lo que es el carácter y cómo se forma el carácter. Entonces Dios nos diseñó para que nuestro carácter pueda ser la manifestación del mismo carácter de Dios. Esta frase no es una referencia a un aspecto físico cuando dice imagen y semejanza, sino a un aspecto espiritual, las disposiciones morales del alma. Entonces, esto es lo que refleja la gloria de Dios. Hacia dónde está inclinada nuestra alma. Y cuando estamos hablando del alma, estamos hablando de mi esencia, ciertamente, donde está mi voluntad, donde están mis pensamientos, donde están mis emociones, lo que también conocemos o identificamos como carácter. Es decir, la capacidad de inclinar su alma a lo que es moralmente correcto. Dios nos hizo con esta capacidad. Por eso nuestro carácter puede ser moldeable y enseñable, porque Dios nos ha dado esa capacidad. Pero tenemos que ser muy intencionales en buscar que nuestro carácter realmente refleje la gloria de Dios. El hombre en su estado original reflejaba el carácter de Dios. Antes de la caída, pues se ajustaba al carácter moral de Dios. Sin embargo, perdió esa imagen con su caída. ¿Por qué tenemos que ahora hablar de los temperamentos, de las heridas de los temperamentos? Porque es resultado de la caída del hombre. El pecado es lo que daña nuestra personalidad, es lo que daña nuestras emociones y es lo que daña nuestro temperamento.
Génesis 3:22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Esto sucede después de que el hombre ya había caído en pecado, sabiendo, esto significa entendiendo, comprendiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrasen la tierra de que fueron tomados. Ahora, esto es un versículo que se escribe después de la caída del hombre. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la caída del hombre? El juicio de Dios sobre el hombre se basó en la capacidad del hombre de comprender qué es bueno y qué es malo. Tenemos esa capacidad. Nuestros hijos tienen la capacidad de entender, pero su naturaleza va a ser aquello que tenga que ver con el placer personal. Tenemos que cambiar eso. Dios es santo y conoce la maldad a partir de su propia santidad, pero el hombre llegó a conocer la maldad a través de la experiencia, lo cual le hace apto para poder ser juzgado por Dios. Dios juzgó al hombre porque era capaz de entender lo que era bueno y lo que era malo. Y después de haber experimentado el pecado, el hombre conoció el pecado por experiencia. Desde la caída del hombre, nuestra personalidad, que al inicio era la imagen de Dios, tuvo una distorsión. Ya no está llena de cualidades, sino de deficiencias con las cuales debemos luchar día a día. Esto es el trabajo de nosotros como personas, como creyentes, como hijos de Dios, luchar contra aquellas deficiencias en nuestra personalidad. Necesitamos vivir un proceso, mira, ¿cómo le llamamos acá? Un proceso de restauración genuina. Tenemos que entender algo. Nuestro temperamento, nuestro carácter necesita ser restaurado. Necesitamos trabajar en nosotros, necesitamos trabajar en nuestros hijos para que vivamos esa restauración. El carácter es una de las expresiones bíblicas que hace referencia al alma. ¿Cómo podemos saber que el alma, cómo podemos saber cómo es el alma de una persona? La respuesta puede ser sencilla, poniendo atención en su personalidad y en su carácter. Y señalo estas palabras porque la personalidad y el carácter de una persona nos demuestra el daño que puede tener el alma de esa persona. Dios necesita trabajar en el carácter de cada persona, incluyendo la de nuestros hijos. Esto incluye Dios, por supuesto, que quiere trabajar en el carácter de tus hijos. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, escucha esto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la meta de Dios para nuestra vida? Que nosotros mismos podamos desarrollar el carácter de Cristo. Eso va a ser bendición en la transformación de nuestra naturaleza caída al carácter de Cristo. Eso es el proceso de restauración. El temperamento sanado es resultado del trabajo de Dios en el alma de una persona. La psicología nos ayuda a corregir conductas, pero quiero hacer notar esto, pero solo Dios transforma nuestro carácter. En la psicología, en la terapia, puedes entender mucho acerca del daño que se te ha hecho y ponerle nombres técnicos, pero solamente Dios puede transformar el carácter. Si tú tienes una personalidad lastimada, un temperamento lastimado, o tus hijos tienen un temperamento lastimado, Dios es el único que va a hacer una gran diferencia en su sanidad. Si el daño del temperamento es consecuencia de vivir en un mundo caído, debemos establecer que el temperamento restaurado es el fin de nuestra relación con Dios. Y quiero señalar esto: el temperamento restaurado es el fin de nuestra relación con Dios. ¿Qué quiere decir? Que mi relación con Dios tiene un objetivo: restaurar mi personalidad. De una personalidad con tendencia al daño, o de una personalidad que ha sido dañada, a una personalidad que ha sido restaurada, escucha, que se parece cada vez más al mismo carácter de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo!
¿Dios puede hacer eso? Por supuesto que sí. Dios puede restaurar nuestro temperamento, Dios puede restaurar nuestro carácter, formando en nosotros un carácter más parecido al de Cristo Jesús. Las características de un temperamento restaurado se comparten en Gálatas 5, 22 y 23. Fíjate lo que dice. Mas el fruto del Espíritu, eso es la consecuencia de que el Espíritu está obrando plenamente en una persona por su relación con Dios, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Yo quisiera detenerme más tiempo, pero no tenemos tiempo en esta ocasión de poder estudiar cada una de estas cosas, porque ese es el temperamento restaurado, eso es el carácter transformado. Dice la traducción al lenguaje actual en esta misma porción: en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres. ¿Quién no quiere una persona hacia su lado? Vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Ahí está el temperamento restaurado. Ahí está el carácter transformado, ahí está la personalidad sana. Una personalidad donde Dios hace la obra. Y quiero decirte algo, Dios es experto en cambiar personas. La Biblia es un compendio de historias de personas que fueron transformadas por el amor y el poder de Dios. Lo puede hacer con nosotros. No importa el daño que has tenido, Dios puede restaurarte. Y quiero terminar con esto porque queremos hablar de la restauración, regresando a esta pequeña gráfica, porque muchas veces entendemos que Dios quiere transformar nuestro carácter, pero no sabemos cómo. No sabemos cómo es que Dios va a transformar mi carácter. Y quiero llamar tu atención a algo que vimos que tiene que ver con esto. El carácter es transformado a partir de estos constructos que nosotros tenemos que trabajar. Estos constructos, cada uno de estas áreas va a ser la forma en que trabajamos nuestro carácter. Necesitamos hábitos, nuevos hábitos. En la Biblia se nos enseñan hábitos piadosos, hábitos correctos, hábitos moralmente sanos que van a cambiar nuestra personalidad. Podemos ver la Biblia como un manual para la vida porque nos va a hablar de hábitos. Dios quiere instalar hábitos en nosotros que tienen que ver con Él, que tienen que ver con la sanidad de nosotros, etcétera, etcétera. Pero también necesitamos habilidades que desarrollar, y qué curioso que la Biblia dice que también el Espíritu Santo nos dota de habilidades. De hecho, hay algo que nosotros llamamos también los dones del Espíritu Santo, que son habilidades para que tomemos nuestra identidad en Dios. Necesitamos educación emocional, y mira que Dios es experto en sanar las emociones. No hay nadie, escucha eso, no hay nadie mejor que Dios para que tú tengas sanidad emocional. Él te puede ayudar a perdonar, Él te puede ayudar a salir de ese hoyo de dolor y poder seguir adelante. El desarrollo cognitivo, hablando del manejo de tus pensamientos. Pablo dice una palabra muy importante, que si cambiamos nuestra forma de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Y Dios, a través de su Espíritu, claro, cambió mi forma de pensar y la sigue cambiando. Entonces el trabajo constante de Dios es ayudarme a adquirir una nueva mentalidad. Y de hecho tenemos la palabra de Dios como el manual que nosotros tenemos para cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué cambia la vida de un cristiano? Quizás tú conociste a alguien que antes de venir a Cristo Jesús era muy diferente, y ahora en Cristo Jesús está cambiando. ¿Sabes por qué? Porque Dios está trabajando aquí. La autoestima tiene que ver con mi identidad, quién soy en Cristo Jesús. Soy aceptado, soy amado, soy correspondido, soy protegido, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia nos habla de quiénes somos nosotros en Dios. Y valores implantados tiene que ver con los valores éticos que nosotros tenemos en nuestra vida cristiana, aquellas cosas que Dios espera que abracemos. Entonces quiero decirte algo y termino por cuestión de tiempo. No tengas temor enfrentar un camino de restauración. Lo necesitamos. ¿Por qué necesitamos tocar este tema? ¿O por qué decidimos tocar este tema en Escuela para Padres? Porque, siendo sinceros,
necesitamos trabajar en la restauración de nuestra familia, la restauración de nuestros hijos. Entonces, démonos un tiempo para buscar que Dios haga cambios significativos en nuestra vida. No tengas temor, no estás solo, Dios está contigo. Y si tienes necesidad de apoyo, acércate con Cintia, con un servidor, y quizás podamos apoyar de alguna manera. Entonces, que este tema te sirva para identificar el temperamento lastimado, pero también para identificar las heridas que hemos tenido, que se nos han causado. Y no te desalientes. Yo quiero decirte algo. Dios es experto en arreglar lo que nosotros mismos desarreglamos. No tengas temor confiar en Dios. Permítele a Dios sanar el temperamento de tus hijos, pero haz un trabajo intencional, comprometido para trabajar con ellos. Acuérdate, Dios es el único que puede restaurar el alma, y Él puede formar en nosotros un carácter similar al de Cristo Jesús. Muchísimas gracias por darte este tiempo. Perdón por haberme tomado unos minutos más en este video, pero yo quería terminar este tema. No alcanzamos a ver la parte de los test de cómo identificar el temperamento lastimado. Espero que más adelante podamos hacerlo. Si alguien tiene necesidad o interés, comuníquese personalmente y con gusto vemos la forma de ayudarle. De antemano, muchísimas gracias, y yo quisiera terminar orando, entregando este tema a nuestro Dios. Oramos. Padre, gracias porque a través de estos temas nos abres los ojos a una necesidad. Necesitamos de ti, porque tú eres el único que puede sanar nuestro temperamento, nuestra personalidad, restaurar nuestro carácter. Por favor, ten misericordia y ayúdanos a poder contigo generar una personalidad diferente. Gracias por este tiempo y el tiempo que cada padre se tomó para hablar de este tema. Nos declaramos dependientes de ti y declaramos que no hay imposibles. Tú has transformado la vida de muchas personas y sin duda lo harás con nosotros también. Lo creemos, por eso oramos por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberse dado este tiempo para estar conmigo en este tema. Que Dios me les bendiga. Hasta luego.